Cuando de proyectos eléctricos se trata, desde 1968 somos el socio de negocio de miles de empresas peruanas. Hace unos años atrás empezamos el camino hacia la transformación digital y debido a la coyuntura actual aceleramos nuestro proceso y adaptación. Ahora ponemos a disposición una herramienta tecnológica que facilitará el día a día de nuestros clientes. Descubre una nueva forma de comprar en nuestra renovada página web e-commerce de Promelsa, de fácil navegación, porque entendimos de los procesos, ahora demandan menores tiempos de respuesta. Es por ello que en promelsa.com.pe encontrará más de 5.000 productos disponibles con información técnica detallada para que de esta manera usted pueda realizar la correcta selección de todos los componentes eléctricos que necesita para sus proyectos. Nuestros productos con la misma calidad y con la misma garantía de siempre están disponibles a un solo clic, 24/7 y a nivel nacional, con los precios más competitivos del mercado y con un eficiente servicio de delivery. Nuestra experiencia y el acercamiento con nuestros clientes nos permitió entender las distintas motivaciones cuando se hace frente a una necesidad de producto. Por ello, en promelsa.com.pe podrá navegar de manera intuitiva, gracias al orden que le hemos dado a nuestra jerarquía de productos y a nuestro potente buscador de palabras clave. Además, contamos con distintas formas de pago a su disposición, para que este no sea un inconveniente al momento de comprar. Nunca fue tan fácil ahorrar tiempo y dinero en adquirir distintos materiales eléctricos, desde accesorios para una celda en media tensión, herramientas aisladas, hasta luminarias residenciales. ¿Aún no te has registrado en www.promelsa.com.pe? Una nueva manera de comprar. Con nuestra web podrás tener más tiempo para ti y los tuyos. Somos Promelsa, líder en soluciones eléctricas e impulsadora de la transformación digital en la industria del B2B. Cuando de proyectos eléctricos se trata,
Si desean, tenemos equipo de copio, hecho de la plancha, hay chacapán, albóndigas. Una sección de la plancha. Buenas. Hola Ricardo, ¿qué tal? Ya estamos en vivo, podemos empezar. Ok, listo. Bueno, buenas tardes con todos. Mil disculpas por la demora. Lo que pasa es que me encuentro visitando algunos clientes por Ecuador y se retrasó bastante el tema de mi llegada acá a un punto para poder conectarme. Mil disculpas. Ok, ¿me pueden confirmar si pueden ver la presentación? Sí se ve. ¿Sí se puede ver? Sí, Ricardo, sí se ve. Ok, listo. Bueno, a ver, doy inicio. Como habíamos hablado, básicamente el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el tema de reveladores de tensión y equipo de puesta a tierra. Básicamente diríamos que vamos a hablar sobre la regla 3 y 4 de las 5 reglas de oro. Vamos a profundizar en ello, ¿sí? Y bueno, como estamos un poco con el tiempo, vamos a empezar rápidamente. La tercera regla de oro, que habla sobre verificar o revelar la ausencia de tensión. Recordar siempre que para las actividades en media y en alta tensión, el revelado siempre tiene que ser mediante una pértiga, ¿sí? Para mantener la distancia de seguridad de los puntos con tensión. También recordar que el revelado se debe hacer en la zona de trabajo. Si nosotros vamos a trabajar en unas barras, en un tablero, pues es la zona donde debemos de revelar. No podemos revelar definitivamente en otros puntos, ¿sí? Así sea un punto de apertura, así sea un punto de apertura o no, no podríamos revelar ahí. Para este tipo de revelado podríamos usar temas de pértigas de un solo cuerpo, pértigas telescópicas, recuerden que las pértigas telescópicas tenemos en realidad en el mercado que van desde 1,5 metros hasta pértigas de 12 metros, ¿sí? Recuerda siempre ello. Y bueno, en el tema de revelados tenemos algunos equipos de Sofamel como este de aquí, que es un detector de lápiz, básicamente para baja tensión, ¿sí? Este es un detector que te puede revelar hasta 1000 voltios. Es un detector que sacamos recientemente, o sea, antes teníamos uno de lápiz también, pero este es un poco más sofisticado. Usa 2 pilas AAA, tiene un botón de encendido apagado, un botón de linterna opcional y lo novedoso es el botón S que pueden ver, que es S que es sensibilidad. Si tú no presionas ese botón, el detector funciona como un tipo contacto, por lo tanto, con la punta del detector tendrías que tocar, por ejemplo, meter dentro de los agujeros de los tomacorrientes o tocar tocar las pletinas de los tableros. Pero si no deseamos tocar, usarlo como uno de inducción, presionamos el botón S y se vuelve un tipo inductivo. Entonces, solamente con tocar la placa del tomacorriente o acercarlo a la barra, inmediatamente el detector te va a alertar, ¿sí? Emite un sonido, es óptico acústico, un sonido y emite una luz de color rojo. Antes de pasar a los detectores de media y de alta tensión, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Disculpen. Hola. Hola Ricardo, sí se escucha. Sí, pregunto, ¿me escuchan? ¿Sí, normal? Sí, sí se escucha bien. Ok, listo. Ok. A ver, les decía, bueno,
ahora vamos a pasar al tema de los reveladores, tanto para media y alta. Y antes de tocar ello, es importante recordar sobre las tensiones inducidas estáticas y corrientes alternas y continuas. ¿Por qué digo esto? Más que todo la inducida. Recordemos que en el mercado existen dos tipos de detectores, ¿no? Lo que es el detector de proximidad o inducción o el de contacto, que es el de nosotros, que es de norma europea, ¿sí? El de inducción básicamente funciona de que el detector detecta campo electromagnético y no discrimina si es de la terna o del punto donde ustedes van a trabajar, sino puede ser de ternas adyacentes o de carga atmosférica o carga de lo que son antenas. Definitivamente ahí podrían dar un falso positivo. Eso es lo que podría ocasionar un falso positivo. Y básicamente un falso positivo lo que nos va a ocasionar es retrasar la actividad, ¿sí? Mientras que un detector de contacto es más preciso. Realmente te avisa si hay o no hay tensión. Nuestros primeros reveladores de tensión definitivamente contaban con rangos muy cortos y yo les explico por qué. Regulados por la 61243, la IEC, básicamente, a diferencia de un revelador de inducción que no cuenta con una norma específica de reveladores, digo norma específica de reveladores porque reveladores de inducción de marcas de mucho renombre, que considero que son marcas muy prestigiosas, definitivamente ellos mismos indican que sus reveladores cumplen con una normativa OSHA, por ejemplo. Pero recordemos que la OSHA no es una norma de detectores o reveladores de tensión, es una norma de buenas prácticas y actividad para actividades en electricidad. Entonces, no es una norma específicamente regulada, como ellos tienen la STM para el tema de sus guantes o la TPV para las ropas ignífugas. Entonces, ahí siempre tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque ellos, como no tienen una norma específica que los regulen, pueden crear un revelador que va desde 200 voltios a 500 kV y lo único que hacen es ir regulando si la actividad es en baja, media o alta. Ellos regulan la sensibilidad del equipo, ¿sí? Mientras nosotros no. ¿Por qué? Porque la IEC tiene un principio muy fuerte. Te dice de que un detector, un equipo de protección personal o colectivo no puede ser manipulable por un operador, porque este puede generar una falla humana. Y es muy cierto. Se han encontrado casos de personas que usaban el revelador no en la sensibilidad correcta y básicamente te dan argumentos como decir, no, lo ponemos en sensibilidad baja para que avise a más distancia, porque si lo ponemos en la misma sensibilidad, la alerta es en menor distancia. Entonces ellos mismos toman las atribuciones de cuál podría ser la sensibilidad que deben colocar. Eso puede generar una falla humana, ¿sí? Entonces mucho cuidado con ello. Por eso nosotros no podemos hacer un revelador de tan larga longitud, de tan rango, de un rango muy largo, mejor dicho. Los primeros reveladores, como pueden ver, eran de rangos cortos y posterior de ellos sacamos este tipo de reveladores. El revelador, el BTE de 536 kV, el que está en el mercado, actualmente Promelsa tiene inventario de ello, y de 5 a 66 kV. Este trabaja de 5 kV a 66 kV, tranquilamente pueden trabajar en actividades de 10, de 22,9, de 60 kV, sin necesidad de estar regulando. Solo tiene un botón testeador, que básicamente lo que va a hacer es testear el equipo para ver que tanto la batería y el software está funcionando en perfectas condiciones. ¿Sí? Siempre se deben prender los tres colores. Si no se prende el naranja es batería. Si no se prende el rojo, el verde y la batería está cargada, es un problema de software. Entonces ahí hay que separar el equipo y observarlo. ¿Sí? Me voy a saltear esta presentación para explicarles esto. Muchas personas a veces todavía quedan un poco de miedo, de falta de costumbre de usar un detector de contacto. Atribuyen que a veces
tocar un punto energizado puede ser peligroso, puede generar un cortocircuito, una ionización. Pues eso no es totalmente cierto. A base de ese temor que ellos tienen, la normativa IEC se preocupa de ello. Es por eso que lo que están viendo aquí es un extracto de la norma en el apartado 6.3, ensayos eléctricos, 6.3.1, habla sobre la protección contra contorneo. ¿Qué es la protección contra contorneo? Es generar una falla, ¿sí? A propósito, usamos dos fases, dos barras, y con el cuerpo del detector vamos a tocar las dos fases. Sabemos que en electricidad, si nos atrevemos a hacer eso con cualquier otro objeto, vamos a generar diferencia de potencial, esto se va a ionizar, por lo tanto va a ser un cortocircuito, un arco eléctrico, en resumidas cuentas, explotaría. ¿Sí? Entonces, lo que te dice la norma es que no debe pasar eso si es que tú hicieras ese acto inseguro con el revelador. Y vamos a ver el video. Bueno, como pudieron ver, el revelador no generó ningún cortocircuito, no produjo absolutamente nada. Eso es un caso totalmente seguro que en realidad no se debe practicar porque el revelado es fase por fase, pero lo estamos sometiendo a una exigencia que nos pide la norma. Y como ustedes pueden ver, no genera ningún tipo de problemas. En conclusión, tocar un punto energizado con un revelador de contacto que cumple la IS 61243 es totalmente seguro. ¿Sí? Pero tenemos también un revelador para alta tensión, como este que va de 45 a 420 kV, igual es un poco más robusto. Y el último revelador que hemos sacado, la última tecnología que hemos sacado es este de aquí, que es el PowerLight, que tenemos uno que va a un rango muy interesante de 5 kV hasta 7-9 kV. Si tenemos algunos amigos aquí que trabajan en minería y que tienen líneas de 69, esta les va a ir muy bien. Esto es un detector que tiene mejores prestaciones porque la iluminación ya no solamente por la parte inferior del equipo, sino también por los laterales. Viene una linterna opcional y cambiamos el uso de baterías de 9 voltios y las reemplazamos por pilas AAA. Básicamente porque decidimos, pensamos en los operadores que van a trabajar en lugares alejados, si por ahí se les descarga el equipo o no testearon en oficina, conseguir una batería de 9 voltios en estos lugares es muy complicado. En la actualidad, hasta en pueblitos alejados podemos conseguir pilas AAA y será mucho más fácil poder reemplazarlas. Vamos a ver este videito donde les muestra el funcionamiento del PowerLight y algunos ensayos que pasan estos equipos según la normativa.
Como pueden ver, también detecta las tensiones de línea tierra, que eso es muy importante. Listo. Bueno, después tenemos este de aquí, es el Spectra, que en realidad cumple doble función. Fue creado inicialmente para poder detectar las inducciones que sabemos que son menores a la tensión nominal, y también te sirve como un revelador o un detector para baja tensión en línea, ¿no? De 200 voltios a 5 kV. Bueno, también lo podemos usar en barras definitivamente, ¿no? Bueno, cuarta regla de oro, poner a tierra y en cortocircuito, ¿sí? ¿Por qué es necesario utilizar estos equipos o por qué es necesario poner a tierra y en cortocircuito? Bueno, en realidad acá mencionamos algunas de las razones. Tenemos el tema de posible tensión inducida por líneas adyacentes, ¿sí? Eso es muy importante. Impacto de rayos, falla de equipos o errores humanos en un retorno, en un retorno involuntario, no coordinado. Contacto accidental con líneas adyacentes, a veces hay accidentes en tránsito que pueden caerse postes encima de una terna energizada y juntarla con una terna donde estamos trabajando y está sin tensión y la puede energizar, ¿no? Accidentalmente. Tenemos algunas imágenes de lo que hemos mencionado hace un momento. La tensión inducida también siempre está presente. ¿Cómo escoger un equipo de puesta a tierra correcto? Bueno, básicamente para ello, personalmente considero 3 puntos importantes. Primero es la intensidad máxima de corriente cortocircuito. Este es el valor más importante que se necesita, ¿sí? En realidad es el dato primordial para poder solicitar, dimensionar o diseñar un equipo de puesta a tierra. Los equipos de puesta a tierra no se piden por tensión,
¿sí? No aplica el decir, por ejemplo, necesito una tierra para mis líneas de 60 kV, no. Simplemente el dato que te dice la normativa es la intensidad de corriente de cortocircuito máxima que resiste el circuito eléctrico donde están interviniendo, ¿sí? Básicamente acá también nos ponen de que a menudo a veces en los catálogos los clasifican por tensión. Sí es cierto, y yo les voy a explicar por qué para que no haya confusión alguna. La clasificación por tensión es netamente por la longitud del cable. Por ejemplo, podemos tener un equipo de baja tensión de 12 kA y podemos tener un equipo de media tensión igual de 12 kA por un segundo. Ambos tienen la intensidad de corriente de cortocircuito máxima de 12 kA un segundo, pero la diferencia por tensión en baja y media es netamente la longitud del cable. Uno tendrá el brazo de 70 centímetros en baja y en media tensión 1,5 metros a 2 metros, ¿sí? Eso es muy importante tener en cuenta, pero la forma correcta de pedirlo es por la intensidad de corriente de cortocircuito. El tipo de instalación, ya lo comenté hace un momento, si es para líneas, subestaciones, celdas, transformadores, etcétera, ¿no? Esto mucho va a depender por el tema del diseño del equipo y sobre todo las pinzas que va a llevar el equipo. Tercera regla de oro, ¿sí? Solicitar básicamente o verificar que las pinzas que les estén ofreciendo en la ficha técnica, cumplan o estén ensayadas para la intensidad de corriente y cortocircuito que ustedes están solicitando. Por más que le adjunten una ficha técnica, normalmente en la ficha técnica siempre todo fabricante ponemos el modelo de la pinza, pues ustedes como clientes están en toda la obligación de solicitar los ensayos de esta pinza y solamente eso le dará la certeza de que realmente el equipo que le están dando es el correcto, ¿sí? Y ya les voy a explicar más adelante por qué es tan importante. Aquí tenemos unos cuadros. En la parte inferior derecha pueden ver el apartado 4.2, es un extracto de la normativa IS 61230, en la cual donde ustedes lo pueden leer, pero básicamente en ninguna parte te dice que el equipo lo pidas por tensión. Nos dice que el equipo debe ajustarse a una corriente cortocircuito, un tiempo y el correspondiente factor de cresta, ya asignado a un tiempo, ¿sí? Este dato expresado en kiloamperes por segundo nos va a asignar la sección nominal del cable, el cual va a estar compuesto nuestro equipo de puesta a tierra. Como pueden ver, y disculpen la insistencia, en ninguna parte de este apartado de requisitos eléctricos de la norma te dice que lo pidas por tensión, ¿sí? Es más, no hay ningún dato de tensión en voltaje o en kV que nos pueda dar la sección nominal del cable. ¿Cuáles son los 3 factores o riesgos que se somete un equipo de puesta a tierra y en la cual lo debe superar? Primero, energía eléctrica, fuerza mecánica y el calor, ¿sí? Los 3 puntos deben ser capaces de resistir un equipo de puesta a tierra. Y vamos a revisar. En el tema de las pinzas, ¿sí? El grado de clasificación debe ser correcto, la aplicación, sí, también debe ser correcta si es para barras o cables. No todas las pinzas, normalmente todos los fabricantes tenemos distintos modelos de pinzas. En lo personal, en Sofamel contamos con un aproximado de 20 modelos de pinzas, ¿sí? Pero no todas cumplen la misma función, no todas son la misma aplicación, pero sobre todo, no todas resisten la misma intensidad de corriente cortocircuito. Eso es importante saberlo. Y básicamente te vas a dar cuenta por su masa. Recordemos un punto que vimos hace un momento, fuerza mecánica. A mayor intensidad de corriente cortocircuito, el latigazo del cortocircuito es mucho más fuerte. Hay que tener mayor resistencia mecánica. Por ende, esas pinzas de mayor intensidad de corriente cortocircuito van a tener mayor masa, ¿sí? Por ejemplo, mira, acá tenemos algunas. Tenemos, por ejemplo, esta de aquí que voy a marcar con el cursor, esta aplica para barras igual que esta, pero como podemos ver, esta es un poco más pequeña, un poco tiene menos masa, se ve un poco más frágil. Esta te resiste, por ejemplo, hasta 12 kA por segundo, pero
Esta de aquí es mucho más robusta, es mucho más grande, tiene más masa, esta sí llega a 30. Y por ejemplo, este de aquí llega hasta 40 calorías. Entonces, eso es muy importante. Por eso, como les comenté hace un momento, ustedes están en todo el derecho de solicitar los ensayos de las pinzas que le están ofreciendo y así tengan la certeza de que lo que están adquiriendo les va a proteger. Ricardo, ¿y por qué tanto drama si es que realmente no escogemos una pinza correcta? La idea es que al final yo lo puedo ajustar bien y no habría problema. No, si no hacemos una correcta selección de la pinza y esta llega a ser inferior a lo que ustedes necesiten, llegaría a pasar este tipo de accidentes. In a laboratory setting to help avoid them in the field. The ground sets fail. Como pudieron ver, efectivamente las pinzas salieron disparadas. No tuvieron la presión mecánica suficiente para poder resistir el latigazo del cortocircuito. In a laboratory setting. Lo siguiente que hablaríamos es el tema de los cables. Los cables muy importantes, la norma STM americana nos habla que deben ser cables de cobre y la norma europea, la 61230, nos deja elegir que pueden ser de cobre o de aluminio. ¿Sí? Obviamente al ser de aluminio tiene que ser con mucho más cuidado por el tema que es más de mayor volumen, pero en Sofamel nosotros solamente producimos en cobre. ¿Sí? La longitud del cable correcta es muy importante. Sí, la longitud del cable bajo normativa tiene un límite. No es poner un cable de la longitud muy larga porque queremos que esté holgado, porque nos gusta. No, hay un límite y si necesitamos una longitud muy larga y lo amerita, podemos hacer rotura con contornos de tierra o por último podemos, si es que es posible, aumentar la sección del cable. Les explico un poco. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejercicios. Voy a ir rápidamente por tema del tiempo. Mira, acá tenemos dos comparativos. En ambos casos tenemos cables de 1/0 o 55 milímetros. Y el primer cuadro arriba tenemos una longitud de 10 pulgadas, que son 3 metros. Vamos a aplicar la resistencia del cable, del conductor, y nos sale bajo la fórmula que tiene 1,3 megaohmios. Vamos a aplicar la resistencia al liniero, que se dice que es 1000 ohmios, porque normalmente un liniero en actividad tiene 250 ohmios en cada extremidad y 500 en el pecho. Estaríamos haciendo un cálculo de extremidad a extremidad que pase por el pecho, por eso tiene 1000 ohmios. Una corriente de falla de 10.000 amperios y vamos a calcular la corriente a través del liniero que va a recibir cuando venga actúe este equipo de puesta a tierra. El resultado te sale que va a recibir 13 miliamperes. 13 miliamperes es una sensación soportable, no es para accidente del operador, entonces está bien. Pero mira, si ampliamos la longitud a 25 pulgadas o 7,6 metros, un poco más del doble, hacemos el mismo ejercicio y nos sale que la corriente a través del liniero va a pasar 27,7 miliamperes. Esto sí es peligroso porque a partir de 25 ya sabemos que viene la fibrilización ventricular, que es probablemente fatal. Entonces hay que tener mucho cuidado con las longitudes que colocamos en los equipos de puesta a tierra. Debe ser revisado, estudiado por la IS 61230 que nos dan algunos parámetros. Por ejemplo, acá demuestra un poco, es el mismo ejercicio, acá es al revés. Tenemos la misma longitud, 10 pulgadas, pero arriba tenemos cable 1/0, nos sale 13 miliamperes y abajo 4/0, hablamos del doble, 8,4 miliamperes. O sea, aumentamos un poco la sección del cable y va a bajar la corriente a través del liniero. Pero también eso hay que revisarlo porque aumentar la sección del cable también da peso al operador, ¿sí? Este es un cuadro de la normativa donde básicamente nos da algunas recomendaciones, no es exactamente tal cual, pero las recomendaciones de cuáles podrían ser las longitudes a usar según las actividades. ¿Qué pasaría si también no dimensionamos, no solamente por la longitud, sino porque
no sabemos los datos de los kiloamperes por segundo y nos dan cualquier sección del cable. Si nos dan un cable mayor, bueno, básicamente que sería lo peor, lo mejor que nos pueda pasar, nos van a dar peso innecesario. Pero el problema es cuando nos dan un cable de menor sección que no va a resistir la intensidad de corriente cortocircuito, no va a haber resistencia eléctrica ni térmica. Esto pasaría. This first video will show what happens when a cable is undersized or what may happen if the fault current is not clear. It is very evident from this video that an undersized cable will fail quickly and leave the lineman unprotected. Bueno, estos son algunos extractos de la norma, donde básicamente acá, en resumidas cuentas, en el último punto yo pongo aquí que dice la calidad final del dispositivo tras su montaje depende solamente del montador final. El montador final para la norma es, por ejemplo, Sofamel. Yo soy fabricante y montador final. ¿Por qué fabricante? Porque fabrico mis pinzas, pero yo no fabrico el cobre, lo compra un fabricante y me vuelvo un montador final cuando tengo todo. Entonces, si a veces recurrimos a la normativa, a la fabricación nacional, con producto de la IS 61230, ten en cuenta que te dice que el responsable de tu equipo va a ser el montador final, o sea, el que lo ensamble, y no necesariamente el fabricante de las pinzas o del cable, ¿sí? El hecho de poner, por ejemplo, he visto casos en Perú bastante, cuando he dicho algunos visitas a algunos clientes, he visto equipos de puesta a tierra con una sección de 95 milímetros de cable y con una pinza bien delgadita, que estoy seguro que eso no llega ni a 12 kiloamperes. Tenemos 25 kiloamperes en el cable y 12 kiloamperes en la pinza. La norma te dice, si tenemos distintos valores, ese equipo es de 12 kiloamperes, ¿sí? Así que por gusto pusieron tanto peso, tanto cobre innecesario en ese equipo de puesta a tierra. ¿Cómo debe funcionar correctamente un equipo? Así. Y lo vamos a ver hasta el final, porque después del humo se va a ver, van ustedes a apreciar cómo debe quedar realmente un equipo de puesta a tierra. Que valga recalcar que un equipo de puesta a tierra, una vez que entre en servicio, ya no es utilizable. Como pueden ver, ahí está el conductor y las pinzas, y básicamente el humo que sale por el calentamiento térmico que se produce sobre la chaqueta que está del aislamiento, ¿no? Que se está quemando, obviamente. ¿Cuántos equipos de puesta a tierra hay que utilizar en un servicio? En realidad, el equipo de puesta a tierra se debe poner siempre en las aperturas de los seccionadores, franquear la zona de trabajo y en todo posible punto de derivación de retorno posible. La norma europea te sugiere que para instalar equipos de puesta a tierra lo recomendable es usar pértigas enlazables. Ojo, es una recomendación. Tenemos estos equipos que, bueno, al ser disculpen que pasó por aquí una ambulancia. Ya. Tenemos estos equipos que por su corta longitud son equipos de baja tensión, ¿sí? Tenemos estas que son de media, con básicamente para el tema de celdas, subestaciones. Aquí tenemos la instalación. Tenemos para las líneas aéreas, estas son algunas de las que tenemos, con pinzas automáticas, las unipolares. También tenemos el de equipotencial, tanto con pinza automática o con pinza perno tornillo. Algunos adaptadores de punto fijos. Y bueno, la forma correcta de inspeccionar un equipo de puesta a tierra temporal. Básicamente la forma correcta de inspeccionar un equipo de puesta a tierra nos dice de que primero debemos revisar la sección
del conductor, ¿sí? Perdón, debemos revisar, discúlpame, el estado del conductor, los hilos del cobre que no se estén saliendo, el aislamiento no puede estar cortado, porque si está cortado, por ahí puede haber removición de hilos y al mismo principio se van a salir los hilos del cobre. Las terminaciones donde debe haber un doble aislamiento transparente para poder ver si el cable del cobre se sale de la caña del terminal, deben de ser transparentes y no negras, ¿sí? Para inspeccionar que básicamente el cobre no se está saliendo de la caña del terminal de compresión, ¿sí? Y no pueden estar los pernos flojos como la flechita, no puede haber pernos flojos, ¿sí? Porque simplemente no habría un buen contacto. Ricardo, ¿qué pasa si yo tengo una tierra y se sueltan los pernos? ¿Ya no me sirven? No, tranquilos, es un tema de pernos, es manejable. Lo volvemos a ajustar, hay que solicitar al fabricante cuál es la fuerza Newton que hay que aplicar con nuestro torquímetro y lo volvemos a ajustar, no hay problema. Estos son algunos de los ensayos que pasan los equipos de puesta a tierras de Sofamel antes de ser suministrado. Esto es un ensayo de fatiga, ¿sí? Que solicita la IEC. Es poner un peso, calculamos el peso por un factor de 0,5 por la sección del cable y básicamente lo exigimos por 1000 ciclos. Lo que te pide la norma es que al terminar los 1000 ciclos no se pueda salir más del 1% de los hilos del cobre. Aquí tenemos 997, 998 y los 1000 ciclos y así es como debe quedar. No se debe salir más del 1% de los hilos del conductor. Y con éxito ha pasado el ensayo de fatiga que exige la IS 61230. Y bueno, eso sería todo hasta ahí por mi parte. No sé si hay alguna consulta, alguna duda en el cual les pueda apoyar. ¿Alguna consulta, alguna duda? Hola Ricardo, sí, acá hay unas en la sección preguntas. Puedes ver las preguntas que tienen los clientes, te la voy a colocar. Ah, ya, sí, ya vi. ¿Tengo que dar en clic iniciar respuesta en vivo? Sí, ¿no? Así es. Ok, listo. A ver, acá tenemos una pregunta de José Luis Pedro, muchas gracias. ¿Se nos puede brindar la presentación? Bueno, sí, le mandaré un mail a Promelsa, por medio de Promelsa, tiene que haber una solicitud formal y no hay problema, se les puede compartir. Tenemos acá una pregunta de Luis Ábalos. Para el mantenimiento de tableros de 220 voltios, ¿es necesario instalar las pinzas de aterramiento? ¿Qué indica la norma? Ah, correcto. A ver, Luis Ábalos, te comento. Muy buena pregunta. El RECESATE, que es el Reglamento de Seguridad Eléctrica para el Perú que tenemos, actualmente todavía vigente el 2013, porque el de 2020 ha sido publicado el proyecto de ley, más no aún ha sido promulgado, ¿ya? Así que nos basamos en el 2013. Vamos a partir por algo. Este RECESATE nos dice lo siguiente, que para actividades de baja tensión, ¿sí? Para actividades de baja tensión, se debe considerar siempre como como circuito energizado. Así tú hayas cortado o bloqueado, ¿sí? Siempre se debe trabajar como un circuito energizado. Por lo tanto, no debes de retirarte en un EPP, jamás, no debes retirarte los guantes, por más que tú hayas hecho el descargue, por más que tú hayas hecho el corte efectivo, el bloqueo, la norma es clara.
Y por ende, si vas a estar usando los guantes y vas a estar tratándolo como si fuese un circuito de línea, de circuito vivo, no es necesario en realidad aterrar, más sí sería recomendable, pero ya la norma, muchos trabajos aquí en Perú no necesitan aterrar en baja porque se supone que están con todo el equipamiento, con los guantes, con la careta facial, con los zapatos y todo, ¿sí? No te obliga, pero si lo puedes hacer, sería genial. Vamos. Rolando García, para un sistema de 220 kV, 220.000 voltios, ¿con qué tipo de revelador se debe verificar la ausencia de tensión? Bueno, para este tipo de tensión, igual, tenemos uno de contacto que va de 45 a 420 kV. Básicamente ahí no es que vas a tocar el punto energizado porque a 220 kV ya sale como un arco de fuego de línea el cual te recibe, entonces simplemente hace contacto con este arco, inmediatamente el equipo te va a indicar si hay tensión o no, ¿sí? Tranquilo, y además sale el arco es que está tensionado, sale como un pequeño especie, no es un arco eléctrico, es como una especie de arco que te recibe y que simplemente te avisa que hay tensión, igual el equipo detecta. Ahí no hay contacto directo con el punto, ¿no? Porque hay un tema de distancia. José Luis Pedro John, ¿cuáles son las distancias mínimas de seguridad? Bueno, a ver, tendríamos que saber de qué tensiones. Y básicamente eso en realidad, más que lo diga yo, lo podemos encontrar en el Código Nacional de Electricidad. Si gustan, me mandan un mail o le escribo un mail a Promielsa y puedo compartirlo. Pero igual, ustedes lo pueden descargar. Está en el Código Nacional de Electricidad. Carlos Fuentes, respecto a la constatación, calibración, ¿se puede realizar localmente o es una tecnología que tiene que enviarse al exterior? Miren, a ver, yo voy a comentar aquí algo. El tema de los detectores de contacto, en realidad, al tocar un punto energizado, no habría alguna necesidad de calibrar. Primero, calibración, recuerden que calibración es constatar una medición, o sea, se calibran equipos de medición, disculpe que se me trabó la palabra, se calibra un equipo de medición. En este caso, un detector de contacto básicamente no mide una distancia porque tú tocas el punto energizado. Sin embargo, lo que sí podríamos tal vez calibrar, y nosotros en Sofamel te suministramos el equipo con un certificado de laboratorio de Sofamel, donde te decimos y te solicitamos que este equipo después de 6 años sí sea revisado por Sofamel. Básicamente, ¿qué calibramos? Que el equipo siga detectando en el rango que fue ofrecido. Por ejemplo, de 5 a 7, 9 kV. Te decimos que después de 6 años sí sugerimos de que nos envíes el equipo para poder verificar si sigue detectando en el rango de 5 a 7, 9 kV. Pero no te va a calibrar distancias de medida porque este no es una inducción, este te avisa cuando tú tocas si hay o no hay. Hola Eliseo, buenas tardes. ¿Es necesario colocar puestos a tierra en celda de media tensión y transformadores que tienen incorporado en su mecanismo la puesta a tierra? Sí, Eliseo. Así tú tengas un sistema de aterramiento propio del circuito, la norma es clara. Toda actividad se tiene que hacer las 5 reglas de oro sin excepción. Fernando Rodríguez, acerca del uso de pértigas y reveladores, ¿estos deben pasar alguna calibración anual o certificación cada cierto periodo? Bueno, con respecto a los reveladores de Sofamel y los de contacto, ya lo respondí en una pregunta anterior.
Y con respecto a la pértiga, sí, la recomendación de fábrica es que mínimo una vez al año las pértigas sean testeadas. Sí, es una recomendación de fábrica y de norma, más lamentablemente en el recesate no tenemos una exigencia como sí la tenemos en los guantes. Listo, creo que eso sería todo, Fiorella. Hola Ricardo. Bueno, sí, eso sería todo por esta capacitación. Tal vez puedas tener unas palabras para poder cerrar. Sí, sí, claro. Les agradezco mucho por el tiempo. Bueno, acuerdo que hay 87 personas. No esperé tanta concurrencia. Ante todo, les expreso la disculpa de escaso por el ruido que ha habido. Como le digo, ahora me encuentro en Ecuador también haciendo parte de mis actividades y por un tema de viajes, de logísticas, me encuentro prácticamente en una oficina así a la intemperie, conectándome para poder cumplir con ustedes. Gracias por su paciencia ante ello. Por favor, cualquier consulta adicional que tengan de Sofamel, no duden en dejar las consultas con Promelsa. Ellos son nuestros importadores. Con gusto yo les voy a poder apoyar. Podemos hacer visitas técnicas a sus oficinas, capacitaciones tal vez de todo el portafolio y toda la actividad de riesgo eléctrico. Es parte de nuestra estrategia comercial para poder difundir el tema de la seguridad eléctrica. Les agradezco mucho por su tiempo. Que tengan muy buenas tardes a todos.